omnipotente, del que nos dio la vida, del que por amor a nosotros envió su único Hijo Jesucristo. Pueden sacar un ventilador si tiene calor. La hermana que tiene calor. Para que sea más a gusto. Estamos en confianza. Ya hace. Es que como que se empieza a sentir el bochorno. Vamos, hay que estar a gusto. Porque luego impide que escuchemos y llega un momento que se cansa la mente, ya que se calle, hermano, ya me cansa. Bueno, mirad por nosotros mismos, hermanos, es el consejo que Dios nos da este día, 21 de mayo, a esta hora, para que, es decir, Dios nos está diciendo, pues cuídense ustedes mismos, cuiden su salvación, cuiden lo que hacen. Y debemos de verlo, son tres asuntos, o tres puntos. Punto número 1, debemos de verlo como la parte particular de la salvación. Es decir, la pregunta que hacemos a este tema, ¿cómo debemos de ver esta frase? Mirad por vosotros mismos. Punto número 1, debemos de verla como la parte particular de la salvación. Es decir, la parte que nos corresponde a nosotros para salvarnos. Dios ya hizo su parte al enviar a su único Hijo, al diseñar el plan. El unigénito de Dios hizo su parte a venir. Dice, ya todo está cumplido, ya todo está hecho. Y ahora depende de ustedes que quieran. El Espíritu Santo hace lo que le corresponde guiarnos. Ahora corresponde a nosotros cumplir lo que nos corresponde a la salvación. Que en un porcentaje, el 100%, pues es algo muy mínimo lo que tenemos que hacer nosotros, pero algo tenemos que hacer. Como aquel que está enfermo y que tiene seguridad social. Y los del seguro dicen, nosotros te damos la salud, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir ahí. Es decir, no van a venir hasta su casa y lo van a vendar y lo van a curar. Tiene que ir, algo tiene que hacer. Como las escuelas, nosotros te damos el conocimiento para que sepas una carrera profesional, para que tengas un trabajo que sea bien recompensado, bien remunerado, que ganes bien, pero algo tenemos que hacer. Esa persona, ese joven, tiene que estudiar. Dios nos ha puesto la salvación a nuestro alcance, pero algo tenemos que hacer también nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es mirar por nosotros mismos. Así debemos de ver esta frase como lo que corresponde a la salvación. Aquí está el Señor Jesucristo. Usted decía, hermano, daba el texto que dice Mateo, donde estamos nosotros reunidos en mi nombre, dice Jesucristo, porque siempre nos reunimos en el nombre de Jesús. Cuando hacemos el acto de adoración al Padre, va dirigido en el nombre del Hijo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Hijo. Pero algo tenemos que hacer, tenemos que caminar de nuestra casa para venir a donde está la presencia del Padre mismo, de nuestro Señor, donde está la deidad, pues aquí está la deidad, aquí está Dios, por medio de la obra, por medio de su palabra, por medio de la oración, está en la embajada celestial. Este es el pedacito de cielo aquí en la tierra, nuestra casa no, aunque seamos hijos de Dios. Es decir, algo tenemos que hacer para nuestra salvación, porque la Biblia dice que tenemos que estar reunidos, porque la Biblia dice que tenemos que alimentarnos en el sentido espiritual, porque la Biblia dice que tenemos que ser curiosos con otros, porque la Biblia dice que tenemos que llegar al conocimiento de la verdad, porque la Biblia dice que tenemos que alabar a Dios por cantos espirituales que saben que brotan de nuestra alma como sacrificio de labios vivos hacia Dios. Tenemos que agradarnos. ¿Y dónde lo vamos a agradar? Cuando hay un punto, una reunión pactada, pues aquí, esto es lo que nos corresponde. El Salvador ya hizo su parte y ahora nos corresponde a nosotros mirar por nosotros mismos. Es decir, yo tengo que cuidar, tengo que ver cómo está mi salvación. Y yo tengo que examinarme, tengo que ver qué es lo que me corresponde de la salvación. Para tener la salvación, pues es la obediencia, es la sumisión, es el cumplir con la palabra de Dios. Y como se menciona seguido y seguido, realmente cumplir con lo que Dios ha dispuesto en su palabra no es algo difícil, no es algo complicado, no es una carga. Carga es cumplir con las cuestiones mundanas, carga es cumplir con las tradiciones. Eso es una carga y hasta económica.
mismos. ¿Quién nos va a cuidar humanamente hablando? Tenemos que poner de lo que corresponde a nosotros para la salvación. Y a veces estamos más fijándonos en el hermano, en la hermana, cómo está su vida, los errores que tiene, y no estamos viendo por nosotros mismos. Eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde ayudar, orar por los hermanos, por las hermanas, por uno mismo, pero no estar criticando en uno cómo está su vida. ¿Por qué no criticamos nuestra vida? ¿Por qué no hacemos un análisis realmente cómo está? Como la mañana se nos decía, ¿quién tuvo tiempo para orar? Y nada más creo que uno o dos. Yo no lo hice. Y yo soy sincero, no voy a decir, yo oré, no, cuando no es cierto, no lo hice. Ahí es donde debemos de ver cómo estamos. Porque Dios nos dio la vida y yo me levanté y dije, ¿qué horas son? Y tengo que ir por las tortillas porque tenemos un compromiso, pero no me acordé de adorar a Dios. En el sentido de la adoración. Sí, cumplimos con una parte que se nos pidió, pero la otra parte era muy importante, o era más importante. Teníamos que agradar a Dios hasta que se nos dice y se queda uno con la cabeza abajo y dice, no, pues realmente no lo hice. Entonces ahí debemos de ver cuáles son nuestras fallas. Por eso aquí el apóstol Juan nos dice, miren por ustedes mismos. Fíjense lo que están haciendo equivocadamente. Examínense, pero de manera completa para que vean lo que ustedes están haciendo. Y esto es lo que debemos hacer. ¿Cómo debemos de ver esta frase? Debemos de verla por la parte particular de la salvación. Esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos buscar y esto es lo que debemos de examinar. Allá en Gálatas 6:5 nos dice que cada uno llevará sus propias cargas. Dice, cada uno llevará sus propias cargas. En Gálatas 6:5 es un versículo muy pequeño que nada más dice así. Y tenemos que entender que cada uno va a llevar el peso de lo que uno haga y cada uno va a pagar por lo que uno haga. Por eso dice, deja de examinar al hermano, deja de examinar al mundo. Fíjate a ti mismo, mira primero por ti mismo. Y cuando veas que tú has salido avante de tu examen que has hecho de manera escrupulosa, si quieres, de manera integral, que debes de hacer, entonces sí puedes ayudar al hermano. Pero antes no. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Mira por ti mismo porque tú vas a cargar la carga. Nadie va a cargar por tu pecado, nadie va a pagar por tu pecado, nadie va a pagar por tu hierro, nada más tú mismo el día que estás delante de la presencia de Dios. Porque la salvación es individual. El día que estemos en el juicio de Dios, vamos a estar solitos ahí, solitos. No va a estar mamá, papá, los hermanos, no va a estar el hermano que liderea aquí, el hermano que da las alabanzas, no, vamos a estar solos y tal vez no vamos a ver a nadie en la congregación y tal vez vamos a ver caras que nunca hemos visto y a lo mejor puede entrar el temor en nosotros ese día que estemos ante la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos va a juzgar y vamos a voltear y vamos a buscar la ayuda y no va a ver, porque cada uno va a llevar sus propias cargas. Pero si nos miramos a nosotros mismos, si vemos, no creo que nos decimos un mal a nosotros mismos, no creo que agarremos un martillo y un clavo en los clavetos porque sabemos que nos va a doler. No creo que si vemos una viuda negra no la espantamos, no le echamos frío, no le echamos veneno o no la matamos porque decimos qué tal si la noche se mete y me pica y es una viuda negra. ¿Por qué? Porque tenemos el instinto de la preservación de la vida. Si tenemos ese instinto por el conocimiento que ya tenemos a esta edad, ¿por qué no practicarlo también en la vida espiritual? ¿Por qué no hacerlo también? Que ese instinto por la preservación del alma eternamente predomine en nuestros pensamientos y emociones para decir, aquí está la tentación, aquí está el pecado, y no, yo quiero vivir, entonces no lo hago. Porque para mí eso es como algo que va a dañar mi cuerpo y mi alma y mi relación con Dios. Es decir, yo mismo me estoy golpeando la cabeza con un marro, con un martillo, si caigo en la tentación cuando tengo conocimiento de causa. Por eso dice la Biblia, miren por ustedes mismos. Si ustedes mismos no se aman, si ustedes mismos no se quieren, pues es imposible que quieran el amor de Dios, es imposible que queramos el amor de Dios si nosotros mismos no vemos por nosotros mismos. Si nosotros mismos vemos que hay un camino donde hay espinas, donde hay clavos, donde hay víboras, donde hay escorpiones, no creo que pasemos por ahí. Si vemos un hoyo donde hay leones, no vamos a caer ahí. No vamos a querer lo mejor. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos. Ahora eso trasladémoslo al sentido espiritual y veámoslo de esa manera. De que tenemos que ver por nosotros mismos con este conocimiento que tenemos hasta el día de hoy. Porque hoy sabemos cuál es lo bueno y hoy sabemos cuál es lo malo. Sí lo sabemos.
y que el instinto que tenemos, como he dicho, el conocimiento para la preservación de la vida, sea lo que nos lleve a eliminar aquello. Como sabemos lo de los alimentos, echamos a perder. Cuando vemos una carne, nada más por el olor, nos damos cuenta que está echada a perder. No nos la vamos a comer, porque vamos a intoxicar, nos vamos a enfermar. Sabemos cuál es el pecado, sabemos cuál es lo que no le gusta a Dios, pues no lo hagamos, veamos por nosotros mismos. ¿Cómo debemos de ver esta frase? Debemos de verla como una enseñanza de amor a Dios. Es el asunto número 2, o punto número 2. Debemos de verla como una enseñanza de amor a Dios. Dios nos ama como cuando nuestros papás que nos aman, que nos quieren, cuídate mucho, hijo. Ya nos enseñaron, nuestros padres ya nos enseñaron cómo debemos de comportarnos. Ya nos enseñaron un camino de lo bueno y de lo malo. Ahora, nada más nos exhortan y nos siguen recomendando, pero con ese amor, cuídate. Donde quiera que andes, es tu decisión. Donde quiera que vayas, pues ya no te puedo detener. Ya tienes una edad donde tú tomas tus propias decisiones, nomás cuídate. Haga lo que hagas, cuídate. Vayas donde vayas, haga lo que hagas, cuídate. Es lo que Dios nos dice. Es una enseñanza con todo el amor de Dios, con todo el deseo que Dios tiene de que estemos delante de su presencia. Como cuando nuestros hijos salen en el fin de semana y decimos, cuídate. ¿Por qué? Porque queremos que regrese la tarde, la noche, o al día siguiente, pero que regrese. Dios nos dice, miren por ustedes mismos, porque los quiero ver en el cielo, porque quiero gozar de su presencia eternamente. Por eso es una enseñanza que lleva todo el amor divino, todo el deseo divino, toda la voluntad de Dios está en esta frase. Miren por ustedes mismos, porque le importamos a Dios, porque valemos para Dios. Si no le importáramos a Dios, no tendríamos esta frase escrita aquí en la palabra. Dijera Dios, pues ustedes ya saben lo que hacen, pues si no lo hacen bien, ustedes sabrán. Pero no, hay una exhortación en un libro, en una carta, en el Evangelio, siempre nos está exhortando Dios a que cuidemos, a que nos cuidemos, a que nos valoremos, a que nos amemos a nosotros mismos. Dios nos ha dicho, pues ustedes tienen la libertad de elegir, de escoger a dónde quieren ir, qué hacer con el tiempo de vida. Nada más mírense ustedes mismos, cuídense ustedes mismos, anden donde anden, vayan donde vayan, no se olviden que hay un refugio eterno, no se olviden que hay una eternidad, no se olviden que hay un cielo. Si quieren llegar hasta allá, cuídense sanos y salvos, porque al lugar donde vayan pueden encontrar la tentación y pueden caer en esa tentación y pueden morir espiritualmente. Y adiós cielo, y adiós eternidad, y adiós presencia del Padre. Por eso, así como nosotros con nuestros hijos, cuando nuestros hijos no se cuidan, tienen un accidente, ¿cuál es el resultado? Y así debemos analizarlo, así debemos de verlo. Esta frase debemos de verlo como una enseñanza de amor de Dios. Tiene un propósito, y el propósito es no perder el fruto de vuestro trabajo. Y dice aquí la escritura, versículo 9, cualquiera que mirad por nosotros mismos y nos da un para qué, un propósito, un objetivo, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. ¿Para qué le decimos a nuestros hijos, fíjate bien, cuídate bien? Porque ha trabajado toda una semana y puede perderlo en un segundo. Aunque no vaya en la noche, aunque sea en el día, voy al centro, voy a salir, oye, cuídate bien la cartera, cuida bien las tarjetas, cuida bien aquello. ¿Por qué? Porque puedes perder el fruto de vuestro trabajo. Nosotros hasta ahorita hemos obtenido un fruto de nuestro trabajo cristiano, de nuestro trabajo espiritual, que el fruto son los frutos dignos de arrepentimiento. Hemos obtenido el fruto del Espíritu Santo, el amor, paz, bondad, misericordia, longanimidad, todo lo que es del Espíritu Santo lo tenemos. No echemos a perderlo simplemente por no habernos cuidado, por habernos desviado, por habernos no importado lo que pudiera pasar, aunque sabemos lo que puede pasar. Esa es una enseñanza de amor que Dios nos dice, hasta ahorita van bien, hasta ahorita tienen ese fruto, hasta ahorita tienen la salvación. Cuídense, miren por ustedes mismos, no sea que pierdan todo el fruto de su trabajo. ¿Cómo se siente la persona aquella cuando ha trabajado 15 días desde temprano hasta la noche, con horas extras y con un trabajo pesado? Cuando recibe el sueldo, que es el efectivo, se siente a gusto, ¿no? Contento, ese es el fruto de mi trabajo. Pero si por un error o por no haberse cuidado le roban o tira el dinero, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo llegará a sentirse aquella persona? Y luego saber que ya no va a haber oportunidad de trabajar, peor se puede sentir.
perder y a matar, dice allá el Evangelio de Juan capítulo 10, cuando habla el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Dice, yo vengo a darles vida y vida eterna, pero tenemos que cuidarnos, así como cuidamos el celular cuando venimos en el camión, que nos lo estamos tocando, que lo traemos en la mano, así tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de las tentaciones, de las atracciones, de todo lo que nos puede conducir a la perdición, porque es una enseñanza o un mensaje o una frase llena de amor. Esto con el propósito de no perder el fruto de vuestro trabajo, y esto con el propósito de recibir galardón completo. Todavía no hemos recibido la paga, el sueldo, pues, o la dádiva de Dios por lo que hemos hecho hasta este momento. Pero aunque todavía no lo hayamos recibido, lo podemos perder. Porque es lo que dice aquí, el versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, por el contrario, sino que recibas el galardón completo. Cuídate, por eso dice, mira por ti mismo. No te quejes de las cuestiones, de las cosas. No, olvídate de lo que pasa a tu alrededor. Solamente Dios, el Señor Jesucristo, sabe por qué hace las cosas. Hay ocasiones que hay un desaguisado, como no hay algo a gusto dentro de la congregación, porque no hay hermanos o hermanas que no están conformes con lo que el Señor Jesucristo le da a cada uno. Allá en la parábola de Mateo 20, vamos a recordar que el galardón completo se va a dar al final. Ahorita no estamos recibiendo la paga o el galardón o la dádiva. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 20, en el versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Pero ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la noche. Fue el pago, no fue antes. ¿Cuándo vamos a recibir el galardón completo? Hasta que llegue la noche, o hasta que se nos cierren los ojos, o hasta que se acabe el mundo. No queremos tenerlo ahorita, y no lo vamos a dar ahorita, pero puede ese galardón perderse con nosotros. Aquí muchos no estaban a gusto, los que empezaron temprano no estaban a gusto. Dice la Escritura en el versículo 6, ahí mismo en Mateo, para no leerlo todo. Bueno, vamos a leerlo desde cómo estamos con tiempo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a los que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también nosotros a la viña y les diré lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que ya vino cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero como a ti. No me estés diciendo hacer lo que yo quiero con lo mío, o tú tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero más pocos los escogidos. Y muchos pierden el galardón completo. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, que es el Padre, el dueño absoluto de la viña, que es la analogía presentada como la iglesia, Él llama a unos temprano, otros más tarde y otros mucho más tarde. Pero a veces cuando llama a unos muy tarde, los que ha llamado primero como que se empiezan a quejar y que empiezan a murmurar contra aquellos. Oye, pero ¿por qué les das a estos? Si estos, cuando yo empecé, estos andaban allá en la perdición, y ahora resulta que tienen lo mismo que tengo yo. Pues dice el Señor Jesucristo, bueno, toma lo que es justo, así convenir contigo. Tenemos que
y dejar que el dueño haga con lo que de él es como él convenga. Él nos ha pactado con nosotros de que si trabajamos nos va a dar un denario, es decir, tenemos una paga, y esa paga será hasta el final del día. Es decir, tenemos la promesa y la esperanza de la vida eterna, pero ¿hasta qué? Hasta que terminemos la existencia aquí, o hasta que nos lleve, o hasta que venga el final de los tiempos. Antes no, por eso tenemos que seguir trabajando sin que haya murmuración, y sin que haya celos, sin que haya envidia, y sin que haya queja, para no perder el galardón. ¿Cómo debemos de ver esta frase? Debemos de verla como un indicativo a cuidar. Punto número 3, debemos de verla como un indicativo a cuidar. Dice la escritura que leímos ahí en la segunda carta de Juan: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Debemos de verlo como un indicativo a cuidar. Esto para cuidar de no extraviarnos de la doctrina. Extraviarnos de la doctrina puede resultar muy fácil cuando no estamos dentro de la doctrina, cuando empezamos a pensar por nosotros mismos, cuando ponemos a sentir que tenemos capacidad por nosotros mismos y empezamos a tergiversar la escritura, empezamos a cambiar la escritura y nos empezamos a desviar. Pero no nada más eso. Lo que llama la atención es que cualquiera que se extravía, pero también cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo. El que se extravía y el que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que persevera hasta el final, ese tendrá el galardón, ese tendrá la vida eterna. Y desde el día que llegamos al bautismo tenemos que ir perseverando día con día, que haya un aumento en nosotros, en la fe, en el conocimiento, en la gracia, en la bondad, ir perseverando día con día, porque no podemos estar estáticos y decir: ya me bauticé y ya, o ya conozco todo lo que es la Biblia, ya conozco todo. Nunca vamos a conocer todo. Tenemos que ir perseverando en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo, y no perseverar en el pensamiento, en las cuestiones humanas. Una cosa es no desviarnos, no extraviarnos, y otra cosa es no perseverar, que lo que menciona aquí la Biblia menciona prácticamente lo mismo. Dice: aquel que no persevera es lo mismo que si se hubiese desviado, porque no estamos avanzando en lo que es la palabra de Dios, en lo que son los cantos, en lo que son las oraciones, en lo que son las alabanzas. Tenemos que ir perseverando día con día, ser perseverantes, así como somos perseverantes en nuestro hogar, así como somos perseverantes en el trabajo, así como somos perseverantes y nos ponemos metas, nos fijamos propósitos para decir: para tal día que llegue una fecha específica, voy a comprarme un pantalón, voy a comprarme una pantalla, voy a comprarme un celular. ¿Y qué hacemos? Perseveramos para conseguir ese objetivo. También debemos de perseverar para conseguir los objetivos espirituales, los cuales debemos fijarnos primero, ¿no? Me voy a poner como regla, como norma o como tarea aprenderme un canto espiritual nuevo. Estoy tratando de aprenderme el 110. Estoy tratando, ya lo sé. Lo ora a Cristo, lo ora a ti, Señor, se llama ese canto. Me gusta, entonces yo me he fijado que me lo quiero aprender y estoy día con día, pero para aprenderlo hay que estar día con día, a cada rato estar escuchando la melodía para que se me pegue y luego ya no pueda cantar. Pero hay que fijar los objetivos. No lo digo porque se me imite a mí, no. Cada quien tiene objetivos primordiales o principales o esenciales dentro del camino de salvación, que todos debemos de tenerlos. Todos debemos tener un objetivo a seguir. Y cuando lo tenemos, hay que cumplirlo, hay que llegar, hay que perseverar hasta ese momento. Y luego debemos de verlo como un indicativo a cuidar. Esto para no quedarse sin la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Escritura? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene de vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La casa aquí, lo que menciona aquí la casa es la casa espiritual de Dios, el templo, la iglesia, pues. Dice: aquel que no persevera
Aquel que se extravía, no le digas bienvenido a la casa de Dios, a la morada de Dios aquí en la tierra. A veces no nos damos cuenta y no sabemos quién no persevera y quién está extraviado de la doctrina, pero Jesucristo sí lo sabe. Y ese es el asunto que debemos que ponernos a investigar nosotros para cuidarnos de nosotros mismos y estar perseverando, porque tal vez Jesucristo nos diga: tú eres bienvenido porque te has extraviado de la doctrina, porque no has perseverado en la doctrina. Entonces no te puedo decir bienvenido a mi casa. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ni le digas bienvenido. En otras partes dice: ni siquiera los saludes. Cuando dice no los saludes, significa que no le alabes algún desvío de la doctrina. Pero habla de liderazgo de aquí. No le alabes a alguien que se ha equivocado. No lo saludes, no le digas si está bien lo que hiciste. Ahora, humanamente, como somos nosotros, pues es imposible saber quién no persevera, es imposible saber quién se extravía. Y es imposible decirle: no, no eres bienvenido a la casa de Dios. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí? Cuando vemos los versículos 1 y 2 de esta carta, sabemos que se está refiriendo a la señora, a la iglesia, pues, a la iglesia de Cristo. Dice: si alguno trae una doctrina, como aquí, un día me topé a una persona un domingo, y es una persona sectaria que predica así de la abundancia, y estamos discutiendo. Un día invítame a la congregación a predicarles, a llevarles el testimonio. Sí, ahí cuando vayas, ahí platicamos. Claro que no lo vamos a invitar a predicar, no le vamos a decir: bienvenido, pervierte la doctrina de Cristo en la casa de Dios. Claro que no lo vamos a hacer. No lo vamos a decir bienvenido, ¿por qué? Porque sabemos que está desviado, que está equivocado de la sana doctrina. Pero sabemos que estamos perseverando nosotros mismos, sin necesidad. Dice el hermano: no vean al que está a un lado, veamos a nosotros mismos. Hemos perseverado de modo que Cristo nos pueda decir: bienvenido a mi casa, bienvenido a la casa de Dios, porque esa sería la consecuencia. Por eso debemos de verlo como un indicativo a cuidar esta frase que dice: Dios, mirad por nosotros mismos. Y esta es la conclusión, hermanos. Esta es la invitación que Dios nos hace a valorar su palabra, a valorar su consejo y a ver por nosotros mismos hacia dónde queremos estar dentro de poco tiempo. Realmente nos falta mucho tiempo cuando dejemos esta morada temporal, cuando dejemos este cuerpo. No falta mucho tiempo. Podemos mencionar 30, 40 años, es poco tiempo realmente. Yo ya voy a vivir 50 años y se ha ido pues, rápidamente. O sea que si faltan 40 años, pues, o me faltan 30 o 20 o 10 o un año, pues se va a ir de forma rápida. Como la mañana se decía, que la vida es como la neblina. Es necesario, pues, recapacitar y meditar en la palabra de Dios, en este consejo que dice: miren ustedes mismos, cuídense ustedes mismos y miren por vosotros, ámense, cuídense, protéjanse de lo malo porque lo sabemos. Dios los bendiga. Amén.